Mi esposo Dave heredará la casa, la herencia de $3 millones y el puesto de director al enterarse de que un abogado estaba presente en los procedimientos de herencia de TSH. Lily no pudo ocultarla. Joy entró a la sala como si fuera dueña del lugar. Lily, quien siempre había estado presionando con preguntas como ¿qué está con la herencia o aún no está hecha? Deben haber estado esperando ansiosamente este día ignorándome y acercándose al abogado sentado frente a ella. El antiguo yo seguramente habría levantado la voz en advertencia como Lily que me dio la espalda. Me acerqué a la abogada, no podía dejar de emocionarme por ver qué dirías a continuación y... Sus comentarios codiciosos superaron mis expectativas y me reía a carcajadas sosteniendo mi estómago combinado con la expresión de asombro en el rostro de la abogada. Seguí riéndome a carcajadas. La audacia de Lily, por supuesto, Lily, que no encontró divertida la situación, me dio una mirada fría. ¿De verdad crees que obtendrás la herencia de tu suegro? Entre dientes ante su obsesión con el dinero y su actitud exagerada señalando. Al llegar tarde Dave, ella levantó la voz, el derecho a heredar pertenece a mi esposo Dave, respiré hondo listo para iluminarla con la verdad, mi nombre es Kelly, tengo entre 6 y 5 años este año, he sido un trabajador de tiempo completo. Ama de casa que apoyó a mi esposo médico Tash durante mucho tiempo, incluso después de convertirse en director, él siempre decía nunca taí y siguió trabajando. Dave creció viendo a su padre y decidió seguir el mismo camino. Creo que fue una vida feliz y plena para mi esposo. Bueno, sin embargo, mi esposo dejó este mundo. La edad de 6 años. Él era alguien que estaba profundamente apasionado por su trabajo y realmente creía que ser médico era su vocación. Quizás su muerte repentina se debió al exceso de trabajo, pero en su funeral la escena me hizo sentir así. Vivió una vida sin arrepentimientos, no solo sus superiores y colegas, sino también sus. Y otros asistieron al funeral, el lugar estaba lleno de gente que lloraba por él, no solo asistieron profesionales médicos. Recibí muchas condolencias de los pacientes que había tratado en él en el pasado, no sabía exactamente cómo trabajaba, ya que solo veía a TSH que iba y venía de su trabajo todos los días, pero al darme de lo mucho que lo amaban, me sentí seguro de que había hecho las cosas correctas en su vida en medio del sombrío funeral de Lily. La esposa del hijo mayor estaba inquieta aparentemente fuera de lugar, su rostro se relajó casi como si estuviera regocijándose por la muerte de su suegro. Mis sospechas se confirmaron cuando hablando con parientes mi suegro siempre estaba trabajando, creo que podría haber ahorrado bastante ya que probablemente no tuvo mucho tiempo para gastar dinero al escuchar tal declaración justo detrás de mí. No podía creer lo que oía a pesar de estar en medio de un funeral. Parecía que Lily estaba inquieta pensando en cómo la herencia suegro se distribuiría, tal vez ella no sabe que una nuera podría no tener ningún derecho de herencia, aún así me sentí incómodo con su comportamiento, que no era apropiado para el funeral. Al ver su comportamiento, Dave, el mayor hijo se disculpó conmigo con una mirada culpable. Mamá, lo siento mucho, no importa cuántas veces le diga. No escucha, no es tu culpa, Dave, pero si te sientes así, ¿puedes advertirle firmemente que muchas personas asistirán a este evento? Sabía sobre el comportamiento de Lily incluso antes de que Dave lo mencionara, recordando su actitud imperdonable. Suspiré mientras estaba ocupada con los preparativos del funeral de mi esposo. Lily vino a la casa pero me ayudó en absoluto, además no me ofreció ninguna palabra de consuelo o simpatía para empeorar las cosas. Ella siempre estaba hablando del dinero, preguntando cosas como que tu esposo tenía una gran herencia, ¿cierto? ¿Cuánto era? Incluso si eres su esposa, la vida es su herencia, así que no la desperdicies, ¿vale? ¿A qué viniste aquí? Eso es que todo lo que tienes que decir, bueno, sí. Si lo desperdicias solo porque no te queda mucho tiempo de vida estaré en problemas. La ira y la incredulidad me invadieron mientras Lily hablaba como si los bienes de mi difunto esposo pertenecieran a además. Ella siempre me menospreciaba y era sarcástica conmigo. No sé por no le agrado tanto, pero sus comentarios sobre los bienes de otras personas a menudo me dejan descorazonado. Mi hijo Dave se inspiró en su padre y se convirtió en médico. Las ganancias no son malas, pero Lily siempre ha estado demasiado obsesionada con el dinero.
A menudo me llamaba diciendo cosas como que estoy preocupada por nuestro futuro. Los bajos ingresos de Dave o que nos falta dinero, insinuando que queremos ayuda financiera debido a esto. Con ella fue todo un desafío. Solía dejar pasar las cosas, pero esta vez ella está apuntando a la herencia de mi esposo. He alcanzado mi límite. Los ingresos de Dave son realmente inestables, así que no tenemos mucho dinero. Gastar libremente, no podemos permitirnos lujos. ¿O, por qué? Entonces no camines, eso te ayudaría con los gastos del hogar y podrías permitirte algunos lujos. ¿No podrías? ¿Qué es ridículo que la esposa de un médico trabaje? Tienes suerte ya que tu marido ganaba bien y podrías vivir cómodamente sin importar. ¿Cuántas veces intenté aconsejarla, su actitud empeoró y nuestros intercambios verbales se volvieron cada vez más acalorados? Ni siquiera dudaba en menospreciar a su propio esposo, Dave, aparentemente solo para menospreciarme desde su perspectiva. Soy su suegra. Pero una vez casados somos familia, no podía soportar la forma en que ella trataba a los miembros de la familia con tanta falta de respeto. Gracias. Mi esposo, he podido vivir cómodamente. Si tú deseas lo mismo, tal vez deberías respetar y apoyar un poco más a tu esposo. Si había algo en Dave que respetar, entonces tal vez de todos modos me voy a hacerme las uñas y tener un día de spa. No te olvides de la herencia, está bien, estás. Ella simplemente soltó lo que quería y rápidamente salió de la casa debido a una tormenta. Comportamiento. Comencé a preguntarme cómo trataban a Dave en casa, pero sus acciones egocéntricas no terminaron ahí durante el proceso de herencia. Ella continuó con su mal comportamiento, que era cada vez más intolerable incluso después de que terminaba el funeral. Cada que visitaba me saludaba con cómo va la herencia, tanto que se sintió como un saludo estándar a pesar de explicarle varias veces que el proceso lleva tiempo. Ella lo olvida o no lo entiende y me presiona constantemente cada vez que me ve. Le he informado varias veces que sí. No tiene derechos con respecto a herencia, pero ella simplemente no parece entenderla, ya sea que crea que el dinero de Dave es suyo o tiene algún otro plan en mente. Parece estar convencida de que heredará una fortuna después de discutir con Dave o más bien manipular la conversación para su ventaja. Probablemente tiene la intención de obtener una parte de la herencia si fuera todo, siendo un asunto familiar de Dave. No debería interferir. Sin embargo, Lily intentó robar cosas valiosas de nuestra casa. Lily, ¿qué estás haciendo? Ese es mi collar. Oh, vamos, no. No seas tan tacaño, somos familia, así que está bien, no puedo ser amigo de alguien que me robaría. Bien, entonces lo tomaré como un adelanto. La herencia. Está bien. Estoy siendo paciente aquí sin importar cuántas veces. Le dije que no actuara tan arbitrariamente, que no me escuchó desde el momento en que tomó mi preciado collar que mi esposo me había regalado. No pude soportarlo después de eso, nunca volví a abrirle la puerta a pesar de que Dave me enviaba mensajes diciendo mamá, realmente lo siento por Lily. Él no pudo detenerla. Dejé de esperar algo de Dave o Lily. Lo hice. Ni siquiera tuve tiempo de lamentar la pérdida del collar que mi esposo me regaló mientras su acoso malicioso continuaba. Ella aparentemente mal me cortó con sus amigas y otras personas llamándome la peor suegra que siquiera la deja entrar a la casa. Los vecinos decían que parece una cosa con una sonrisa de arroz, pero mostraron preocupación. Sin embargo, no entiendo por qué ella me odia tanto, que me da dolor de cabeza. Lo que más me dolió fue una carta que encontré en nuestro buzón. Me sentí disgustado con solo ver él ya abierto, y al comprobar su contenido estaba dirigido a Dave y su esposa. Si era idea de acoso de Lily. Porque no la dejé entrar o lo que fuera, la factura de su tarjeta de crédito estaba en nuestro buzón. Ver el estado de cuenta lleno de gastos extravagantes de restaurantes de lujo y compras en línea me la sangre. Dave, hay una factura de tarjeta de crédito para Lily en nuestro buzón. Ya se abrió y comprobó cuál es el significado de esto. No tengo idea, parece que ha gastado mucho. Ella siempre me habla de sus ingresos. ¿Está todo bien? Bueno, en realidad es difícil, mamá, lamento preguntar, pero ¿podrías pagar para nosotros? Quejarnos. Me comuniqué con Dave. Sin embargo,
ya sea bajo la influencia de Lily o debido a la dinámica de poder en su hogar, dijo algo increíble dejándome sin palabras. Me pregunté por qué necesitaba ayudarlos, por qué pensaría siquiera que los ayudaría. Ni siquiera recuperé el preciado collar de su esposa. ¿Qué está diciendo? También critiqué duramente. Comportamiento que parecía recordar solo cosas convenientes para él. Ya hice mi parte para apoyarte como padre, ¿por qué un adulto como tú sería una carga? Sus padres si piden ayuda, bueno, tenemos la herencia de papá, no podrás usarla toda tú solo, por favor, pensé que ayudarías. Hay un dicho sobre un ladrón que actúa descaradamente después. Cometer un robo y ahora lo entiendo, Dave, ustedes dos. Son realmente una pareja hecha en el cielo. Estoy cortando lazos, aléjate de mí. Me di cuenta desde el otro lado del teléfono que él no estaba tomando en serio lo que estaba diciendo. Estaba tan furioso con su actitud. Después de entregarlo inmediatamente tiré el billete. La basura. La idea de que Lily podría haberlo puesto deliberadamente en nuestro buzón asumiendo que yo pagaría fue increíble, sobre todo, es un acto inconcebible y me hace cuestionarla como persona. Creo que asumes que no he pensado en ello. Pero, ¿existe realmente una manera de obtener la herencia? Tash, ¿qué debo hacer mirando la foto de mí? La recogí. UNC conscientemente hizo esa pregunta debido a mi enojo y decepción hacia Dave y Lily. He perdido la comprensión de cómo manejar mis emociones. ¿Está realmente bien continuar con la herencia tal como está en medio de mis inseguridades? De alguna manera arruiné el coraje. Espero que algún día obtengan lo que merecen. ¿Dónde salió? ¿Mi hijo? Frustrado por su terrible comportamiento. Me ocupé del proceso de herencia solo, tal vez mis sentimientos. Lo logré cuando descubrí que mi esposo había dejado un testamento y en él había algo escrito después de leer el testamento que mi esposo dejó. Resolví vengarme de ellos para protegerme. Me alegro de que parezca que Tash estaba mi lado después de todo. Gracias. Conteniendo las lágrimas y presionando la voluntad contra mi pecho recuperé la compostura, apreté el puño decidiendo que no haría nada y dejaría que esos dos dictaran las cosas. Decidí esperar el momento adecuado para hacer un gran movimiento contra ellos, tal vez porque me sentí aliviado al pensar en poder. Represalias por todo el sufrimiento. Me olvidé por completo de la factura de Lily. La habría tirado desde el principio sin tener la intención de pagar, pero esta vez debe haber recibido un recordatorio. Recibí un mensaje de ella a pesar de que le dije que el proceso de herencia aún no estaba terminado. Hubo acusaciones falsas de que solo quería controlar todo esto. Fue seguido por palabras que parecieron atacarme. Es porque aún no has resuelto la herencia. Esperaré un poco más, pero por favor hazlo lo antes posible. Oh, por cierto, ¿viste la factura que dejé en el buzón? Por favor, haz ese pago. ¿De qué estás hablando? Deja de bromear, ¿por qué crees? ¿Tienes derecho a la herencia? Oh, vamos, Dave. Es el hijo mayor, es natural que él obtenga una herencia, ¿no creen que no sé nada? Lily se burló y dijo con una sonrisa: Dave tiene derecho a heredar porque es el hijo mayor en general. Esto no es incorrecto. Incluso después Lily dijo todo esto. Todavía. Les he dicho esa cosa importante, incluso si no les digo que es su propio problema y que, naturalmente, deberían saberlo, pero para ellos, que solo pueden pensar convenientemente, puede ser difícil darse cuenta de que estoy esperando el momento perfecto cuando se desmoronen buscando el momento adecuado y finalmente llegó ese momento. Fue cuando le expliqué al abogado y después de que terminaron los procedimientos con su cooperación finalicé el plan. Me comunicaré con Dave cuando finalice el procedimiento. Está completo. Después de discutir con el abogado. Para mí, es solo una ruta de comunicación, pero como era de esperar, Lily vino a mi casa con una cara llena de alegría. Deliberadamente dejé la principal abierta sin ninguna sospecha. Ella abrió la puerta y se detuvo al verla. Apenas contengo la risa. He estado esperando durante tanto tiempo, ¿no es terrible? Has sido renuente a completar el procedimiento y no renunciarás a la herencia. Oh Lily, lo que te trae por aquí es este caballero, el abogado. Soy Lily Dave. Mi esposa. Ignoró por completo y se dirigió directamente hacia el abogado sentado frente a mí.
Normalmente, la reprendería por un comportamiento tan grosero, pero esta vez me contuve y esperé. Ella me dio la espalda, ignorándome y se acercó al abogado. Incluso estaba emocionado por lo que ella diría que luego finalmente heredaremos esta casa $3 millones y él de director porque de es el hijo mayor y su comentario codicioso fue más de lo que esperaba y me reía a carcajadas apretándome el estómago. La audacia de ella y la cara de asombro del abogado lo hicieron aún más divertido y seguí riéndome a carcajadas, por supuesto. Lily, que no encontró divertida la situación, me miró. Frialdad. Oye, ¿qué es tan gracioso? ¿Estás molesta porque tomamos la herencia? No, ¿por qué 3 millones? ¿Cómo se te ocurrió esa cantidad? Mi esposo trabajó como médico durante mucho tiempo, probablemente no tuvo tiempo para gastar dinero. Es obvio que hay tanto dinero a menos que ya lo hayas usado. Realmente me reí de su obsesión con dinero, sea lo que sea que elija hacer con mi herencia. Mi negocio y ella no tiene derecho a quejarse. Sin embargo, parece que no le parece la idea de que yo herede un uso. Hola, cuántas veces te lo he dicho, ya que no te queda mucho más de vida, no hagas nada temerario ni siquiera. Estás relacionado por matrimonio, es algo importante decir que para mí tu anciano no fui yo quien te dijo que no tienes derecho a heredar. Lily llevaba el collar que me robó y me miró fijamente. No tengo intención de dejarlo. Ella tomaría cualquier cosa más valiosa de mí. Decidí no perder contra ella, que es egocéntrica, codiciosa, obsesionada con el dinero, y apreté el puño señalando al que llegó tarde. Dave. Lily exclamó en voz alta que el derecho a heredar pertenece a mi esposo. Dave. Tomando respiré hondo. Decidí decirles la verdad. Verás, no debería haber ninguna herencia para que ustedes dos reclamen. Dave no tiene razón. ¿Por qué, mamá? ¿Qué quieres decir? Oh, no. Idea, no lo estás olvidando, algo espera, ¿estás hablando de ese problema? Se resolvió hace mucho tiempo, ¿no es así? ¿De qué estás hablando? Realmente decepcionante, ¿qué has hecho para enmendar lo que se resolvió? No digas tonterías, espera un minuto. ¿De qué estás hablando? Me sorprendió su comportamiento como si lo hubiera olvidado por completo. No supiera nada sobre el tema a pesar de que era una situación que ella había causado, parecía que no podía recordarlo. Decidí explicarles la situación en detalle para que entendieran que Dave se había casado con Lily. Hace unos años, sin embargo, poco antes ya estaba casado con otra mujer y había formado una familia con ella. A pesar de tener un hijo, descuidó a su familia para tener una aventura con Lily. Los dos finalmente se casaron. Después de su aventura, la verdad llegó. Me enteré cuando Dave vino rogando a Tash y no pudo pagar el álamo ni la manutención de los hijos por su cuenta. Dave, ¿qué estabas pensando? Nunca pensé que caerías bajo. No tenía otra opción si quería casarme con Lily. ¿Qué estás diciendo? Que eres el alguien que cometió el mal, incluso si eres mi hijo. No esperes que pague por tus errores, Dave, asume la responsabilidad y soluciona el problema. ¿Por qué puedes ayudarme aunque sea un poco como médico? Estás trabajando constantemente y no tienes para gastar dinero, así que debes tener algo de sobra, ¿verdad? Dave hizo un comentario audaz que llevó la ira de mi esposo a su punto máximo cuando Dave comenzó a poner excusas acerca de estar abrumado por la vida de recién casados y de necesitar dinero para su boda. Mi esposo decidió dejar de lado sus sentimientos como un padre y elige a su nieto en su lugar. Bien, pagaré en tu nombre. No hay necesidad de que mi nieto sufra por culpa de un padre terrible como tu papá. No lo digas de una manera tan sarcástica. Soy tu hijo, sabes exactamente eso. Ese es el punto. A cambio, no te apoyaré de manera a partir de ahora. Por supuesto, no espero heredar nada de mí. Dave probablemente pensó que las palabras de mi esposo eran solo declaraciones hechas en el calor del momento, pero mi esposo cree que alguien que abandona a su familia no merece ser celebrado. Ni asistió a la boda ni ofreció ningún apoyo. Papá, simplemente pasar en el futuro. Dependerás de nosotros para que te cuidemos, somos familia, así que trata de comprometerte un poco, no de alguna manera. ¿Por qué me molestaría con alguien como usted sabiendo que el padre tenía dinero?
Dave había mencionado previamente la necesidad de atención futura y había solicitado apoyo, sin embargo, mi esposo no escuchó las de Dave. Y cuando declaró, se aseguró de que estuviera escrito en su testamento decía claramente que todo debería ir a su esposa y nieto. Mi esposo, con una personalidad clásica y estricta, había escrito meticulosamente y estaba preparado para no darles ni siquiera una pequeña cantidad de dinero a Dave y su esposa. El hecho se supo. El abogado de mi esposo mostró el testamento durante el procedimiento funerario. Dijo que había recibido el testamento de mi esposo con anticipación. Recordar el enojo en ese momento genera emociones, pero agradecí profundamente a mi esposo por dejar el testamento, así que incluso si Dave es su hijo, no tiene el derecho a heredar el patrimonio. Su padre, al escuchar el contenido del testamento dejado por mi esposo leído por el abogado Dave y su esposa, quedaron asombrados. Le hablé a Lily de una manera que añadió insulto a la herida. Oh, por cierto, Lily, tomaste cosas de nuestra casa, ¿verdad? Dijiste que era como un adelanto de la herencia, pero entendiste el del testamento. El abogado leyó bien: no tienes derechos, así que por supuesto devuélvelo. Fue un regalo de mi esposo para mí. Señalé el collar que ella convenientemente usado ese día y lo dijo. Me arrojó el collar con una actitud visiblemente descontenta, haciendo clic, lastimándome y mirándome probablemente porque había un abogado presente. No pudo decir nada. No escuché sobre esto, pensé que lo haría. Finalmente obtuve la herencia de mi suegro. Vine hasta aquí hoy. ¿Qué está pasando? Realmente cuando anunciaste tu matrimonio dijiste que ser saqueado significaba que eras más atractivo, así que es inevitable. ¿Sabías en lo que te metías cuando te uniste? Él, que ya tenía una familia, recordé. Furioso que estaba por su actitud en ese momento. Solía pensar que Dave fue engañado por una mujer tan terrible, pero ahora me doy cuenta de que son una pareja perfecta. Definitivamente heredaré. Oh, hay un hospital. Sería problemático si el director estuviera ausente. Este tipo de sucesión generalmente la realiza el hijo. Oh, lástima que ya haya entregado a un subordinado competente. ¿Por qué no es normal que el hijo se haga cargo? Para empezar contigo. Estás haciendo algo que no es normal, ¿cierto? Es tu propia acción, date cuenta de que no eres la norma. Ella estaba desesperada por la herencia, ya sea el hospital o la casa. Al final se aferró al y le preguntó entonces qué puedo conseguir excepto el abogado. Mi esposo había contratado, no le diría fácilmente. Le explicó repetidamente el contenido del testamento indicando que ustedes dos no tienen derechos de herencia y respondió con calma: esto es increíble, no lo creo, debe ser un error, realmente no importa cuánto alboroto, nada cambiará incluso si terminarás avergonzado. Si estás de acuerdo con eso, siéntete libre de hacerlo, tal vez encontrando insoportable mi tratamiento de frío. Salió furiosa de la casa con la cara tan roja como un pulpo hervido mirándola. Me fui con Dave. Sostuve el collar y silenciosamente bombeé mi Triumph. Después de eso, ella nunca volvió a contactarme ni visitóla. Y los procedimientos de herencia se completaron sin problemas. Me preocupaba que confrontaran a la ex esposa que tiene un nieto, pero Dave, que no. Ni siquiera pagó la manutención de los hijos, no sabía sus datos de contacto, por lo que parecía que no había problemas. Y Dave y Lily, que no recibieron ninguna herencia, parecían estar una gran pelea. Ella le dijo a Dave: estoy casado y tú pensabas que recibiría la herencia. Una gran herencia de tu padre y aparentemente están al borde del divorcio. Hay un dicho: fin del dinero, fin del amor, que les encaja perfectamente. Solo recibí un contacto una vez de Dave diciendo que me des el dinero o casa que heredaste, pero naturalmente lo ignoré. Exclamé: no digas tonterías mientras estás despierto, y colgué el teléfono. Suspiré preguntándome dónde me equivoqué al criar a mi hijo, pero también hubo buenas noticias. Llegó una carta de la ex esposa de Dave indicando que los trámites de herencia se completaron junto con una actualización había una de mi lindo nieto y palabras de agradecimiento: gracias por ser unos abuelos tan maravillosos, ISS, están viviendo muy felices ahora. El nieto por el que mi esposo había estado preocupado hasta el final está creciendo sano y vivo. Felizmente con su nuevo padre. También había una hermosa foto familiar en la carta, aunque me sentí culpable.
Satisfecha.